Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva sección de webinar. El presentador esta vez es Martín Vázquez. Martín egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires en el año 1985, ingresó a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en el año 1986, donde se graduó como licenciado en Biología en el año 1991. También allí obtuvo su doctorado en Biología Molecular en el año 1995, habiendo realizado sus investigaciones en enfermedades infecciosas en el Instituto INGEBI, uno de los pioneros en el país. Es miembro desde 1999 del CONICET, donde se desempeña actualmente como investigador independiente. Desde el año 2010 se trasladó a Rosario, donde montó la primera plataforma de genómica de alto rendimiento del país en el INDEAR, donde se realizaron más de 200 proyectos de todo el país usando secuenciación genómica. En el año 2013 se suma junto a otros destacados investigadores de la Fundación Instituto del Eluar e INTA a la creación del CATG, Consorcio Argentino de Tecnología Genómica. En uno de sus últimos proyectos lideró la secuenciación de los 3 primeros genomas humanos realizados y analizados íntegramente en el país y publicados en PLOS ONE. Registra 50 publicaciones internacionales. Actualmente es director científico de INDEAR y cofundador de Eritas. Martín además es líder de opinión de Illumina desde el año 2015. Martín, te queremos agradecer muchísimo tu presencia y tu presentación y damos por comenzado este nuevo webinar. Buenísimo, Lucía, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, se escucha perfecto. Bueno, vamos para adelante entonces. Bueno, gracias a Lucila, gracias a Lucisten por la invitación de nuevo y a participar de este webinar. Y bueno, es un tema muy actual y por otro lado, bueno, para todos los que no pudieron llegar va a quedar grabado, así que lo podrán ver más adelante. Bueno, para dar comienzo con el primer slide, lo que quiero ejemplificar siempre con esto es que para mí, lo digo siempre, el descubrimiento de que hay ADN libre circulante en sangre es uno de los descubrimientos más importantes, casi que en la historia de la biología, digo a veces. ¿Por qué? Puede parecer un poco exagerado, bueno, por la utilidad clínica que tiene, ¿no? Siempre un descubrimiento importante hay que ponerlo en el contexto de cuál es la utilidad clínica y el beneficio clínico que genera. Y en el caso del ADN libre circulante, creo que ningún descubrimiento tuvo una aplicación tan clínica y una utilidad clínica tan rápida y tan rápidamente aceptada como esta, no solo en el campo que tiene que ver con embarazadas, sino también en el campo de la oncología, ¿no? Así que más allá de la aplicación que tiene hoy en obstetricia, está la aplicación oncológica de la cual no vamos a hablar hoy, probablemente en algún webinar más adelante abordaremos eso también, ya que también lo estamos desarrollando. Pero bueno, para hablar más que nada de la utilidad clínica que tiene el ADN libre circulante en embarazadas. Y para eso entender un poco cómo es este procedimiento. A ver, ahí está, siguiente slide. Es un procedimiento relativamente simple porque, como dijimos, el ADN circula libre en la sangre de la embarazada que proviene de células del feto. Este ADN se rompe a unos fragmentos que van entre 120, 200 nucleótidos aproximadamente, que tienen que ver con, digamos, cómo está empaquetado a nivel de los nucleosomas, ¿no? Normalmente en un embarazo normal, la semana 8, 9, ya hay un 5 a 10% de ese ADN circulante que viene del feto, por supuesto que está el de la madre también, ¿no? Aunque esto depende de una serie de cosas. Por ejemplo, a medida que avanza la edad gestacional va habiendo cada vez más ADN del feto, y eso es un tema importante a tener en cuenta. Pero bueno, básicamente, digamos, cuando uno extrae una muestra de sangre a partir de una embarazada, va a encontrarse con el ADN circulante materno, normal, como el que tendríamos todos, más, en el caso de la embarazada, el ADN fetal, y en el caso de un tumor que está en progreso, también ADN tumoral. Bueno, del ADN que se saca del plasma y se extrae, como ya está fragmentado, uno lo que hace es secuenciarlo en forma masiva para obtener la secuencia de todos esos fragmentos que estaban circulando, y después lo que se hace es ubicar o mapear dónde van esos fragmentos a cada uno de los cromosomas, como se ve acá en la figura, ¿no? Entonces, bueno, cuántos fragmentitos fueron secuenciados corresponden al cromosoma 1, al 2, al 3, al 4. Eso es simplemente una asignación.
Entonces, ese es el primer paso. Por supuesto que acá se están mapeando los que vienen de la madre como los que vienen del feto también, ¿no? Entonces, ¿cómo sigue esto? Bueno, es, como yo digo siempre, ejemplifico con una metáfora que es una especie de cuenta de almacenero muy, muy sofisticada, ¿no? Lo que hace este score que vemos acá, que se llama Z-score, la medición de Z-score es un estadístico que normalmente nos permite decir cuán off-target está funcionando un proceso determinado, cualquiera sea el proceso. En este caso estamos midiendo cuántos fragmentos que estaban circulando se asignan a cada cromosoma. Entonces, nosotros sabemos que en la media de una población va a haber circulando tantos fragmentos que van a corresponder a esos cromosomas, ¿tá? Si secuencio tanta cantidad de secuencias. Ahora, ¿qué pasa? Si en esa embarazada determinada hay algún cromosoma que recibió secuencias de más de lo que debería ser en la población natural, ahí el estadístico este de Z-score se me va a escapar, ¿no? Y como que me va a estar mostrando que hay algún cromosoma que está fuera del proceso normal, como en este caso, ¿no? Entonces uno tiene una base de datos de embarazadas euploides, se cursa en un embarazo normal, y sabe que a lo largo de todos los cromosomas va a recibir tantas secuencias y se va a ubicar en esta campana gaussiana típica, indicando que esa es la media de lo que una población normal va a pasar. Si en una embarazada determinada hay algún cromosoma que se me escapa al estadístico, me está indicando que estoy fuera de la media del proceso. Entonces ahí me está indicando una anomalía, y de acuerdo a cuál es el cromosoma que se me escapó de ese proceso, puedo saber que ese cromosoma recibió más secuencias que las que debería haber recibido en una población normal, y me está indicando un proceso anómalo, en este caso una trisomía, en este caso una trisomía 21. Esto es el estadístico básico, ¿sí? Por supuesto que esto va a ser un poquito más complejo después, cuando vean cómo lo desarrollamos, pero esto es lo básico a entender: secuenciar fragmentos que circulan y después ver si alguno de esos fragmentos asignados a los cromosomas, en algún caso, se me escapan de la estadística de la población normal, ¿no? Pero bueno, entonces, esta tremenda simpleza con una gran utilidad clínica para poder decir si con una muestra de sangre simplemente no invasiva, si el feto está cursando alguna trisomía, tuvo una aceptación tremenda, porque claro, los métodos de screening que había hasta la actualidad para poder estimar si el feto cursaba alguna de estas trisomías más típicas de la población, eran métodos bastante inexactos en lo que tiene que ver con la sensibilidad y especificidad, que combinadas producían o podían producir una serie de tasas de falsos positivos importante. A partir de la semana 10 lo que está disponible es lo que se llama screening de primer trimestre, después aparece lo que se llama el screening combinado o integrado, que ya está alrededor de la semana 15, y que ese screening integrado combina todos los anteriores que se ven acá en la figura, llega a tener una sensibilidad del 96%. Eso significa que hay un 4% que pueden quedar comprendidos dentro de lo que son falsos positivos, es decir, decirle que tiene una probabilidad aumentada de que curse una trisomía determinada que finalmente no la cursaba. ¿Qué pasa con NIPT? Y esto era lo mejor que había y que sigue habiendo hasta la actualidad, ¿no? Cuando llega NIPT, o test prenatal no invasivo a partir del ADN circulante, que se hace a partir de la semana 9, encontramos que es un método que tiene una sensibilidad mayor al 99%. Si bien ese 3-4% de diferencia para un screening integrado puede no parecer mucho, cuando lo ponemos en términos poblacionales, es enorme, ¿no? Es enorme. El método de screening integrado está mandando un montón de embarazadas como falsos positivos a verificar a métodos que son invasivos y que finalmente no van a estar cursando ninguna trisomía. Entonces, cuando aparece el IPT con más del 99% de sensibilidad, se reduce enormemente la cantidad de embarazadas que son enviadas a un proceso invasivo por posibles falsos positivos. Entonces, tiene una ventaja desde el punto de vista de la sensibilidad y la especificidad que es muchísimo mayor que el método de screening integrado mejor disponible hasta la actualidad. Entonces, eso fue lo que le dio un éxito y una adopción tan grande en tan poco tiempo en los principales países desarrollados. Y eso, si lo ponemos en términos de lo que significa PPB, que
que ya es valor predictivo positivo, no estamos hablando de sensibilidad y especificidad solamente, sino que el PPB es una fórmula que integra la sensibilidad y la especificidad, pero con la prevalencia también, en ese caso le saca muchas más cabezas de ventaja al método de screening combinado de primer trimestre, en donde ya si lo agrupamos incluso por franjas etarias de edad, digamos, de franjas de riesgo, a medida que crece la edad aumenta el riesgo de estas trisomías, ya para los 40, 45 años de edad, cuando decide quedar embarazada, el método prenatal no invasivo tiene un PPB de casi el 100%, mientras que el mejor método disponible hasta la actualidad apenas llega a un PPB que supera el 40 y pico por ciento. Entonces, la ventaja para este grupo que de zona de riesgo más importante es enorme en cuanto a el beneficio que le da el PNIPT contra el mejor método actual disponible. Y esto, obviamente, lo vieron los obstetras, lo vieron los tecnólogos, lo vieron todos los que desarrollaron el método y tuvo una aceptación enorme, principalmente en Estados Unidos y en Europa, en donde ya es un test de primera línea, que es lo primero que se le ofrece a una embarazada, porque es el test más sensible, más específico y de mayor PPB disponible en el mercado. Si bien obviamente es un poco más caro, pero el beneficio se observa a posterior. En el mercado se pueden obtener distintas variantes o distintos sabores de lo que es el ensayo del IPT. Están desde los que ofrecen el básico, que escreenea trisomías 21, 18, 13, posiblemente monosomía X, sexo fetal, y los que ofrecen un poco ampliado, por ejemplo, a la de lesión de DiGeorge en 22q11.2. Y después está el extendido que se ofrece a otras microlesiones adicionales, como puede ser la de Cri-du-Chat o la de Angelman y Prader-Willi, que tienen una incidencia en la población muy, muy baja. ¿tá? Entonces, vamos a discutir un poco este tema de cuál sería el mejor método de elección para una embarazada que la obstetra le podría ofrecer, teniendo en cuenta las sensibilidades, especificidades y los PPBs disponibles. Cuando uno se fija justamente esos PPB en relación, bueno, por supuesto a la incidencia que tienen cada 100.000 nacimientos vivos, obviamente se sabe que el de mayor incidencia es la trisomía 21, síndrome de Down, ¿no? Es el que mayor incidencia tiene en la población, en nacimientos vivos, cada 100.000. El segundo, de acuerdo a datos actuales muy nuevos que se tienen a partir también de las nuevas tecnologías, es que DiGeorge, esta de lesión 22q11, conocida como síndrome de DiGeorge, es la segunda más prevalente. Esto es un dato nuevo, ¿sí? Antes no se sabía, digamos, que era una de las más prevalentes, pero los datos nuevos indican esto. Por arriba de fibrosis quística, por arriba del frágil X, por arriba, por ejemplo, de la trisomía 18 o la trisomía 13, que acá se la puede ver bastante al final en cuanto a su prevalencia cada 100.000 nacimientos vivos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros ponemos esto en términos del método del IPT, la sensibilidad que tiene en cuanto al valor predictivo positivo, nos encontramos con que en realidad se da vuelta. Y tiene mucho mejor valor predictivo positivo la trisomía 13 que tratar de detectar síndrome de DiGeorge el 22q11.2. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto que se da vuelta? Y porque en realidad para la trisomía 13 estamos analizando un cromosoma completo, mientras que para el síndrome de DiGeorge estamos analizando un pedacito muy chiquitito del cromosoma. Entonces eso para el método tiene mucha menos sensibilidad y mucha menos especificidad. A pesar de que tiene más prevalencia, baja la sensibilidad, baja la especificidad, baja el PPB de DiGeorge, pero sube el de trisomía 13, porque tiene más sensibilidad y más especificidad a pesar de tener menos prevalencia. ¿Se entiende eso? Entonces, para el método NIPT es mucho mejor el PPB de trisomía 13 que de síndrome de DiGeorge. ¿Y por qué pongo esto en contexto? Y lo pongo en contexto en el sentido de, cuando muchas veces nos ofrecen un IPT que va a ser micro de lesiones, tenemos que tomarlo con mucha precaución y con mucho cuidado cuando el obstetra lo ofrece. Teniendo en cuenta, el obstetra tiene que saber que tiene que avisarle bien a la paciente que el valor predictivo positivo de esas microlesiones es bajo y que por lo tanto puede darle lugar a falsos positivos. Fíjense lo que dice el Colegio de Ginecólogos y Obstetras de Estados Unidos y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos. Ellos en un comité de opinión, que fue esto vertido en el año 2015, pero fue reafirmado año 2017,
ellos dicen, entre los consejos que dan para realizar NIPT, ellos dicen, ojo, hacer screening de microlesiones para síndromes donde se involucran microlesiones de forma rutinaria en ensayos de NIPT no es recomendado. Ellos dicen, no debe ser hecho. Bueno, no es recomendado. ¿Por qué? Justamente por ese bajo PPB que tiene. Entonces, ¿cuándo debería ser recomendado? Y cuando se observa algún dato clínico adicional que diga que esa embarazada puede estar en riesgo de estar cursando un embarazo con alguna de esas microlesiones. Por ejemplo, síndrome de George, síndrome de Angelman, síndrome de Prader-Willi, alguno de ellos. En ese caso, cuando hay algún dato adicional, por ejemplo, de ecografía, de ultrasonido, que indica alguna de esas situaciones, estaría, ahí sí, sería importante para el obstetra que le explique a la embarazada que el método de NIPT sería útil para su caso, teniendo en cuenta que tiene un bajo PPB y todo, pero que sería útil para su caso porque hay otros parámetros clínicos que indican que puede estar en riesgo. Y NIPT le puede ofrecer un screening no invasivo, que ahí es donde tiene su ventaja. Pero solo en casos de riesgo. Entonces, eso me parece que es importante también ir formando a los obstetras cuál es la utilidad de NIPT en cada una de las situaciones. Es muy bueno para las trisomías, para todas las trisomías, no solo para las más prevalentes en la población, pero para las microlesiones tiene un PPB mucho más bajo y eso debe ser explicado. ¿Qué es más importante que los PPBs? ¿Qué es más importante que las microlesiones para el ensayo de NIPT? Bueno, las trisomías raras. Hay un paper publicado este año del excelente grupo Diana Bianchi, sobre una cohorte que analizó de casi 90.000 casos en Estados Unidos, en donde ella observa que en realidad las trisomías raras, ¿sí?, no las frecuentes 21, 18, 13, son todavía más prevalentes que las variaciones de número de copia o microlesiones, los síndromes de microlesiones que hablábamos recién. Entonces, por ahí es más importante poner el foco en las trisomías raras que en las microlesiones que son todavía mucho menos prevalentes. Y ella observa dentro de esa cohorte de 90.000 que una de las trisomías más frecuentes en la población que llevan lugar a pérdida de embarazo es trisomía 7, seguida de trisomía 15, 16, 22, 3, 8, etcétera, como se observa en este gráfico de la derecha. Entonces, resumiendo este gráfico, las trisomías raras son mucho más frecuentes que las microlesiones en la población, son muchas más frecuentes para generar causas de pérdida de embarazo y dentro de eso los más prevalentes son el 7, 15, 16, 22, resumiendo este slide. De manera que este es el foco donde nosotros nos paramos para tratar de desarrollar nuestro ensayo. Nuestro ensayo nosotros lo desarrollamos a principios de este año, el test prenatal no invasivo, el primero que se desarrolló en Argentina, lo publicamos de manera de que está disponible como fue el desarrollo que hicimos, lo llamamos Visión, es un test de NIPT que lo desarrollamos junto a 4 centros de Rosario que nos acompañaron en el desarrollo, que fueron Proar, Sanatorio de la Mujer, Fertia y la clínica de Ramiro Corabianchi, y este ensayo nosotros lo desarrollamos de la siguiente manera. Usamos Illumina para producir los datos, hacemos toda la producción de datos crudos en Illumina Lexec 500 en el modo de salida mayor que tiene, en producción de datos en 1×75, produciendo entre 100 y 120.000 clusters en cada corrida, y lo seteamos para producir aproximadamente entre 10 a 20 millones de lecturas de alta calidad por muestra. Eso es importante saber que, digamos, se produce esta cantidad de lecturas por muestra porque la base de datos nosotros la tenemos ajustada a esta cantidad de lecturas. La base de datos, que es la parte más importante del desarrollo de todo el proceso, la construimos en base a 2 runs de secuenciación de estas características en Lexec 500 con 28 mujeres embarazadas comprobadas euploides. Eso fue lo que constituyó nuestra base de datos inicial. Es la base de datos que a nosotros nos va a permitir, como les mostraba antes en el estadístico, saber si alguna muestra que pongamos comparada contra esa base de datos muestra un score que se escape, que muestre un proceso anómalo en alguno de los cromosomas. De manera que uno de los grandes secretos, digamos, que tiene el desarrollo de un ensayo de NIPT es básicamente construir una base de datos, control de embarazadas euploides que sea de la máxima calidad posible. Después utilizamos una cohorte de validación
contra esa base de datos que construimos, que la cohorte de validación se constituye de 16 mujeres embarazadas en alto riesgo de tener alguna aneuploidía. Esto era por un screening de primer trimestre o un ultrasonido anómalo, y esa fue nuestra cohorte de validación. Por otro lado, para la validación también usamos controles comerciales de la empresa Seracar, que compramos en Estados Unidos, que están diseñados exclusivamente para el ensayo de NIPT para poder testear las trisomías 21, 18 y 13 a distintas fracciones fetales, así como ahora les voy a ir mostrando durante la validación. Pero esto es el esquema general bajo el cual producimos los datos crudos y construimos la base de datos y generamos la cohorte de validación del proceso de NIPT que desarrollamos acá en Argentina. A todo esto hay que sumarle, por supuesto, cómo es el algoritmo que detecta esta posible variación anómala con respecto a la base de datos y que permite obtener, decir de alguna manera si la embarazada cursa alguna trisomía o es un embarazo euploide. Esto lo desarrollamos a partir de el código que programaron nuestros bioinformáticos in-house, programando 5.142 líneas de código en lenguajes R, Python y Bash, básicamente para que tenga un output, una vez que le damos los datos crudos, genera un output que contiene 5 métricas diferentes, entre ellas obviamente la más importante son los scores de visión, que van a determinar si hay una trisomía o si es un embarazo normal, y esto nosotros lo hicimos más a la europea, como trabaja en Europa, con 4 tipos de scores diferentes. Esto es muy importante porque aquellos que trabajan solo con el Z-score pueden tener algunos problemas de falsos positivos si hay alguna anomalía que proviene de la madre y no del feto. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, nosotros, para distinguir bien si la anomalía y estar seguros si la anomalía viene realmente del feto, utilizamos 4 scores diferentes que tienen que coordinadamente decirnos que efectivamente la trisomía existe. Y esto es cuando nuestros scores, por ejemplo Z y ZZ, son mayores a 3, cuando el score BM es mayor a 1.5 y cuando el score BM es menor a 1. Si solo si se dan esos 4 parámetros, entonces nosotros decimos que hay una trisomía determinada en ese embarazo. Las otras cosas que nos muestran el output del código de visión que programaron nuestros bioinformáticos tiene que ver con métricas de calidad para determinar si la corrida que hicimos en el Nextech 500 tiene la máxima calidad posible para que después apliquemos los scores, de manera que ahí tenemos 2 métricas distintas que incluye el diagnóstico de cómo se construyó la biblioteca del ADN libre circulante, que es un paso central también, es un paso central que tiene que tener una máxima calidad y que debe estar monitoreada la calidad de esa construcción de esa biblioteca. Son entonces varios pasos en donde necesitamos establecer distintas calidades. Eso, el output del código que hemos programado, nos va indicando distintos parámetros de performance para saber si seguimos adelante con el proceso porque todo va con la máxima calidad posible. Otro de los scores que nos brinda nuestro programa de visión es la predicción de sexo fetal. Y también nos muestra los plots de cada uno de los cromosomas para que hagamos una inspección visual de los scores, o sea, no solamente confiar en los scores, sino además poder tener la inspección visual de ese cromosoma si presenta una anomalía. ¿Sí? Todo esto nosotros establecimos una línea de corte de 3% de fracción fetal. Por encima del 3% de fracción fetal informamos si puede haber una posible trisomía o no. Por debajo del 3% de fracción fetal rechazamos el ensayo no informando distintos scores para ver si hay anomalías. Esa línea de corte la pusimos de acuerdo a la validación que hicimos del método que ahora les voy a mostrar. Pero básicamente también les quería contar un poco, siguiendo la programación que hicimos, teniendo en cuenta la predicción de sexo fetal, que parece ser algo simple a priori, pero que en realidad es bastante más complejo cuando uno trabaja con ADN libre circulante. ¿Cómo tuvimos que hacer eso? Bueno, aplicamos un procedimiento Machine Learning que se llama Support Vector Machine, que nos permitió tener un dataset de entrenamiento y uno de testeo para una fórmula que aplicamos nosotros para determinar el sexo fetal. Y bueno, la programación que hicimos nosotros nos permitió
tener una muy buena calidad de predicción de sexo fetal, ya que con un pequeño set de entrenamiento de 20 embarazos pudimos predecir perfectamente bien cuál era mujer XX, cuál era varón XY, con una sensibilidad del 100%. O sea que usar esta programación nuestra propietaria de Support Vector Machine fue mejor que las disponibles. Y esto lo podemos ver y lo verificamos sobre una cohorte de validación de 44 muestras de una cohorte externa que nos brindaron desde Europa, en donde con esta cohorte de 44 individuos nosotros la pasamos por nuestro predictor de visión y por un gold standard que se utiliza mucho, que es el de Wise Condor, y ahí pudimos ver que nuestro algoritmo de predicción de sexo fetal funcionó mucho mejor que uno de los gold standard que se usan en la actualidad en el exterior como Wise Condor, en donde estas son matrices de confusión, en donde está lo que se predice, el verdadero caso como es, y cuál fue la predicción. Nosotros vemos que predijimos 23 embarazos femeninos correctamente, 18 embarazos masculinos correctamente, y solamente se equivocó en uno, mientras que el de Wise Condor predijo 23 femeninos bien, 16 masculinos bien, y se equivocó en 3. Eso quiere decir que el nuestro tuvo mejor especificidad y mejor sensibilidad que el que está disponible en el mercado. Así que es el que estamos usando actualmente en visión para predecir el sexo fetal. La otra cosa importante fue, como dije, establecer cuál era la línea de corte, porque no todas las embarazadas tienen el mismo porcentaje de fracción fetal circulante que viene del feto. Normalmente en la semana 8, 9, 10 se estabiliza en un 5 a 10% la media de la población. Pero hay mujeres que a veces tienen más y hay mujeres que tienen menos. Y muchas veces tener menos en la semana 10 también es un indicativo de que puede haber algo mal en el curso del embarazo. Ahora, nosotros no sabemos la fracción fetal hasta después que producimos los datos, no la podemos estimar a priori, con lo cual teníamos que establecer muy bien nuestra línea de corte para saber cuál test de una embarazada lo seguimos adelante e informamos y cuál debemos rechazarlo por baja fracción fetal. Para esto lo que usamos fueron controles internacionales de la empresa Ceraker, que son industry standard en el mercado, que son controles para trisomía 18, trisomía 18, trisomía 13 a 12% de fracción fetal, y después controles de trisomía 21 que tienen una granularidad interesante porque son brindados a 8%, 4%, 2% y 1% de fracción fetal. Ahora, ¿qué es lo interesante de estos controles? Que están embebidos en una matriz artificial de plasma. Así es como se compran estos controles. Eso significa que uno tiene que hacer el proceso completo, es decir, lo recibe como si fuera un plasma, en un plasma artificial, en una matriz artificial. Entonces, hay que extraer ADN, y ese ADN extraído hay que hacer las bibliotecas y secuenciarlas. Es decir, que se controla todo el proceso completo como si fuera un plasma real. Eso es lo que tienen de interesante estos controles. Bien, cuando nosotros utilizamos estos controles para ver todo el método que les conté que desarrollamos, qué sensibilidad tenía en nuestras manos, encontramos que podíamos detectar perfectamente trisomía 13, trisomía 18 en 12% de fracción fetal sin ningún problema con nuestros scores, y 21 la podíamos detectar al 8% y al 4%, pero en esta base de datos inicial no la pudimos detectar al 1% o al 2%. Esto es normal, digamos, los ensayos de NIPT que están desarrollados en el exterior también, las compañías principales ponen su línea de corte en 3%. Prácticamente todas. Algunas de ellas lo ponen en 4%, como línea segura de sensibilidad del ensayo. Nosotros hasta 4% las pudimos detectar muy bien. Ahora, lo que hicimos fue, una vez que hicimos varios ensayos NIPT a medida que íbamos avanzando en el desarrollo, fuimos incorporando nuevas embarazadas a la línea a la base de datos y a la cohorte de validación, lo cual a su vez nos permitió generar una versión 2 de visión, en este caso con una base de datos nueva, en donde mejoramos los coeficientes de variación cromosoma por cromosoma, en la base vieja y en la base nueva mejoraron, estas son
las mejoras que se obtuvieron en cuanto a los coeficientes de variación para cada cromosoma. ¿Y qué nos permitió eso? Nos permitió, con esta nueva base de datos consolidada, volver a correr los controles, y ahí encontramos que podíamos detectar las trisomías 21 ya al 1% y al 2% de fracción fetal, con la nueva base de datos, comparada con la anterior, que nos quedaban debajo de la línea de corte. No detectábamos 1 y 2, y ahora las detectamos. ¿Qué es lo interesante de esto? Que de detectar 1 y 2% nos empujó la detección del 4% y del 8% hacia arriba, comparado con la base de datos más vieja, ¿sí? Entonces, no es que a nosotros nos interese ahora detectar o poner el límite de detección al 1%, que sería bastante riesgoso, sino que lo interesante fue que ahora que lo podemos detectar al 1%, que es la mejor sensibilidad del mercado que se puede obtener, hemos mejorado a niveles más seguros los límites de detección de 4% y de 8%. Entonces, nosotros, si bien mantuvimos la línea de corte al 3%, esto nos asegura un ensayo mucho más seguro para detectar por arriba de esa línea de corte que nos impusimos, ¿tá? No significa que hayamos bajado nuestra línea de corte al 1%, si bien repito, ahora somos capaces de detectarlo, lo cual significa la mejor nivel de detección del mercado. Por otro lado, de nuestra experiencia con estos meses haciendo ensayos de NIPT, encontramos algo que en la bibliografía se conoce bien, que es lo que decía antes. Aproximadamente la embarazada a partir de la semana 10 tiene un 5, 6, hasta 10% de fracción fetal. Y eso es lo que observamos, ven acá, es lo que observamos hasta aproximadamente la semana 20 de gestación. No se mueve mucho la fracción fetal hasta aproximadamente la semana 20 de gestación. Y después de la semana 20 ven que se dispara. Estos son todos casos propios, son casos reales propios, coinciden con la bibliografía internacional, pero son todos a partir de casos propios. Fíjense a partir de la semana 20 cómo se dispara en forma exponencial ya la cantidad de ADN libre circulante. Pero hasta la semana 20 se mantiene estable. Esta es una de las razones por las cuales, si nosotros a la semana 10 encontramos que esa paciente tiene menos de 3% de fracción fetal y rechazamos el ensayo, no hacemos una retoma de muestra en la semana 11 o 12 o 14, porque no tiene sentido, porque es altamente improbable que crezca su fracción fetal como para que el ensayo pueda dar positivo. Entonces, solo hacemos una retoma de muestra a partir de la semana 20 si es que la embarazada todavía está interesada en seguir realizando el ensayo, ¿sí? Esta es la razón por la cual, quería dejarlo bien aclarado, nosotros no hacemos una retoma de muestra si la fracción fetal en semana 10 fue baja, ¿tá? Bien, entonces, ¿cómo hemos desarrollado nosotros Visión en su versión número 2 hasta ahora? Bueno, hemos analizado hasta el momento 125 muestras, de las cuales aproximadamente 9.6% resultaron positivas para alguna de las trisomías, y menos del 4% las tuvimos que rechazar por baja, menos del 1.8% las tuvimos que rechazar por baja fracción fetal de menos del 4 o 3%. Es decir, muy pocas muestras tuvimos que rechazar por baja fracción fetal, pero existen, y casi un 10% de muestras resultaron positivas. Este es el rango de edades de las embarazadas que analizamos, que van desde los 25 hasta los 45 años, con una media en aproximadamente los 35 años de edad, lo cual es lógico porque es el grupo de embarazadas que tienen más interés en hacer uso de NIPT, porque están cursando embarazos en edades más avanzadas, en donde el riesgo se incrementa exponencialmente de cursar alguna de las trisomías, y hemos encontrado trisomías del tipo 13, 14, 18, 21 y 9 en estos rangos de edad. Como se ve, en la gran mayoría de todos los casos fueron edades avanzadas en donde lo hemos detectado. Esto es nuestra estadística de lo que hicimos hasta la actualidad. En la actualidad el test Visión nosotros lo ofrecemos para trisomías de todos los cromosomas, no solamente 21, 18 y 13, por lo que vimos antes de que yo mostré del ejemplo de Diana Bianchi, en donde ella dice que, su grupo dice que son muy importantes las trisomías raras en lo que tiene que ver pérdidas de embarazo del primer trimestre. Entonces hemos extendido el test Visión a todos los cromosomas, repito, no solo 21, 18 y 13, a todos los cromosomas,
y a la predicción de sexo fetal si así es requerido. Entonces, déjenme que les muestre ahora algunos casos aplicados de cómo hemos aplicado visión en su versión número 2 a algunos casos reales. Este es un caso real de una embarazada de 42 años. Esta embarazada de 42 años, tomamos una muestra en la semana 9, se presentó al servicio para querer hacer el ensayo de visión, para ver si cursaba alguna trisomía. Presentó una fracción fetal de 4.5%. Ahora, esta embarazada se reporta de nuevo a la semana 10, una vez que nosotros habíamos tomado la muestra, diciendo que su embarazo se había detenido, por lo tanto había perdido el embarazo. De todas maneras, decidió seguir con el ensayo adelante para ver cuál fue la razón de que el embarazo se detuvo en la semana 10, y el resultado del test visión a nosotros nos dio con mucha claridad una trisomía completa de cromosoma 14. Como se puede ver acá en el plot, que nos indica cuando se pone rojo es porque el score ha superado la mínima para indicar que es positivo, y es a lo largo de todo el cromosoma 14. De manera que este embarazo se detuvo a la semana 10 y la razón de la pérdida del embarazo fue una trisomía 14, que de otra manera no podría haber sido detectada, o la paciente no podría haberse enterado, digamos, básicamente cuál había sido el problema de la detención del embarazo. Por otro lado, nosotros estamos tratando, como les dije, de extender igual el test a lo que son las microlesiones. Acá les acabo de mostrar un caso de una trisomía que no es 21, 18 y 13, y que nuestro test visión la pudo detectar perfectamente bien, o sea que ya detectamos trisomías en todos los cromosomas, pero además estamos tratando, como dije, de extenderlo a lo que son las microlesiones, que si bien son menos prevalentes, es algo que en el test estamos incorporando, pero eso requiere de otra serie de desafíos. ¿Por qué requiere de otra serie de desafíos? Bueno, porque detectar una microlesión no es lo mismo que detectar una trisomía completa que involucra todo el cromosoma. Es una porción mucho más pequeña, en donde la sensibilidad que hay que tener en el método es diferente. Entonces, nosotros en la actualidad estamos poniendo a punto el test para microlesiones. Acá les muestro un ejemplo para el caso de Cri-du-Chat, que es una lesión bastante pequeña, que ronda los 10 a 12 megas, y ¿cómo lo tenemos desarrollado nosotros? Fíjense que en nuestro desarrollo de los 4 scores que comenté al principio es válido para trisomías completas. No funciona correctamente en el caso de microlesiones. Ahora, ¿pero qué sí pasa? Pasa que los scores no son concordantes entre sí. Entonces, hay 2 scores que me dicen tenés algún tipo de problema, el Z y el ZZ, y hay un score que no coincide, ¿tá? O 2 scores que no coinciden. Entonces, eso a nosotros nos arroja automáticamente lo que es un resultado indeterminado. Entonces, cuando el algoritmo detecta que tiene un resultado no determinado, automáticamente dispara otro algoritmo que tenemos que poner a punto para detección de microlesiones, que se llama Circular Binary Segmentation. Este algoritmo específico para detectar microlesiones nos permite acotarnos a saber cuál es la región de este cromosoma que está produciendo una anomalía. En este caso, el cromosoma 5 muestra 2 scores anómalos y 2 que no coinciden. Entonces nos dicen, hay alguna anomalía, pero no es una trisomía completa. Eso es lo que está diciendo. Eso dispara el Circular Binary Segmentation, que nos permite acotar la región y generar un score, un Z-score nuevo para esta región, que en este caso dio menos 14, o sea, al dar un score negativo está indicando una delesión, no una duplicación, en una región determinada que se ve acá en rojo, y que el algoritmo de Circular Binary Segmentation nos permite decir el score que es consistente con una delesión fetal heterocigota. Que ahí está el otro punto clave. Poder determinar las microlesiones, que es lo más difícil, si esa microlesión viene del feto o es una anomalía presente en la madre.
Porque obviamente muchas de estas microlesiones son compatibles con la vida adulta, y no solo eso, sino que muchas de estas microlesiones se generan por un proceso natural de envejecimiento de las células que circulan en la sangre y van generando distintas microlesiones. Y eso puede confundir el ensayo. Entonces, ojo con esto, porque muchas veces son microlesiones espontáneas que vienen de la madre sin ningún tipo de sintomatología clínica, pero que pueden estar entorpeciendo el ensayo de NIPT para detectar esas microlesiones. Entonces, poder decir si viene del feto o viene de la madre es el gran problema que tienen todos los algoritmos. Nosotros, habiendo implementado Circular Binary Segmentation, nos permite determinar más fehacientemente si esa lesión que acabamos de detectar viene, o duplicación, lo que sea, viene de la madre o viene del feto. En este caso, el score que dio el algoritmo 0.9 es consistente con una lesión heterocigota que viene del feto. ¿Se entiende? Eso es muy importante destacarlo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos ponemos a detectar microlesiones, entramos en otra zona de riesgo, que es lo que yo les decía, los hallazgos incidentales en la madre, porque también ocurren. Entonces, ¿cómo se enfrenta después el médico obstetra, si decidió pedir este tipo de análisis extendido con microlesiones, cómo se enfrenta el médico obstetra a este tipo de hallazgos incidentales que pueden no venir del feto, sino que pueden venir de la madre, como expliqué antes? Si bien nosotros podemos distinguirlo, le vamos a estar diciendo al médico obstetra, mira, encontré esta lesión, pero es un hallazgo incidental de la madre, no viene del feto. Entonces, bueno, hay que ver cómo es el consentimiento informado, cómo el obstetra va a decidir informar eso, si decide o no decide pedir el análisis extendido de microlesiones, teniendo en cuenta todo esto. Entonces, acá les muestro otro caso real. En este caso real que analizamos con el test visión, fue una paciente que llegó normalmente al servicio para hacer NIPT para su embarazo. Encontramos que el embarazo era de curso normal, no tenía ninguna anomalía en ningún cromosoma, era un embarazo euploide normal, pero encontramos en el cromosoma 14, nos llamó la atención que justamente el score daba indeterminado. Entonces, cuando usamos el algoritmo de Circular Binary Segmentation, nos acotó a dónde estaba la anomalía, era en la sección terminal del cromosoma 14, o sea, es una lesión terminal de cromosoma 14 que elimina el telómero, es una anomalía conocida cuando lo fuimos a buscar, que normalmente genera lo que se llama un ring chromosomes o cromosomas circulares, porque al perder el telómero se circulariza el cromosoma, y genera algunas anomalías clínicas que pueden ir desde un menor desarrollo intelectual o algún problema con el aprendizaje, que dependiendo de cuánto involucre la lesión y cuántas células estén involucradas en la lesión también, eso puede dar desde una situación clínica muy leve a una situación clínica bastante más compleja. Ahora, el algoritmo nos mostró que era una lesión, como les dije, terminal de 600 kilobases, pero el ratio del algoritmo nos mostraba que no era una lesión que provenía del feto, sino que era una lesión que provenía completamente de la madre. Porque acá las situaciones son tres: que venga del feto, que venga de la madre, o que la tiene la madre y la heredó el feto. ¿Tá? Son tres situaciones diferentes. Eso es lo que nos marca el algoritmo. En este caso, el algoritmo con su número lo que está marcando es una lesión que proviene de la madre. Es una lesión materna. Entonces, esto resulta en un hallazgo incidental. Entonces, ahora hay que decidir primero, de acuerdo al consentimiento informado, si esto se reporta o no se reporta, y si se reporta, cómo va a tener que lidiar el obstetra con esta información. Que muchas veces puede tener implicancia clínica, muchas veces no, muchas veces puede ser incierta, como en este caso. Entonces, de ahí la complejidad que yo quería mostrar, estos casos clínicos reales que tuvimos, como ejemplos de cuáles son los alcances del test, cuáles son las complicaciones que puede tener el test, en dónde puedo tener problemas, en dónde puedo tener seguridad en lo que estoy informando. Bueno, de esta manera les cuento cómo sigue Visión de ahora en adelante. Visión de ahora en adelante, en su versión 3, digamos, está incorporando, como dije, las deleciones.
Principalmente nos interesa la lesión de Digeorge 22q11.2 porque es frecuente en la población y es independiente en la edad materna, entonces nos interesa realmente incorporarla, pero es un desafío porque es una lesión bastante chiquita, de 2 a 3 a 5 megabases, variando, que requiere una sensibilidad y especificidad del método importante y lo estamos poniendo a punto. En este momento estamos muy avanzados. El otro, que es una complejidad y que se habrán fijado, no lo fui mencionando y no estoy haciendo hincapié a lo largo de la charla, es síndrome de Turner, monosomía X, en las mujeres. Es decir, ¿por qué lo tenemos esto en beta testing todavía? Porque a nivel mundial crecen y crecen y crecen las quejas por reportes de NIPT que indican un síndrome de Turner con falso positivo. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a un problema biológico natural, y es que las mujeres, como tienen dos cromosomas X, como todo el mundo sabe, uno se inactiva al azar. Uno de los dos cromosomas se inactiva al azar. ¿Qué pasa con eso después en edad adulta? En células que van madurando y envejeciendo, bueno, uno de los cromosomas inactivos tiende a perderse de las células. Entonces, cualquier persona, mujer adulta, que uno le saque sangre, va a tener células circulando con una monosomía X natural, porque las células más viejas tienden a perder el cromosoma inactivado. Entonces hay una monosomía natural en células somáticas que no tienen ninguna implicancia clínica, ninguna, cero. Pero como es la fuente de donde nosotros sacamos, de la sangre, obviamente sacamos el ADN circulante, si la mujer, sobre todo en edad avanzada también, puede tener algo de monosomía X ya propia circulante sin ninguna sintomatología clínica, sin ninguna importancia, pero que confunde al test. De ahí es la razón por la cual muchos se ha estado reportando falsos positivos en el caso de Turner. Esto requiere manejar un algoritmo mucho más sofisticado y poner controles mucho más sofisticados para brindar con seriedad un reporte de Turner con la sensibilidad y la especificidad que corresponde. Así que eso lo tenemos también en beta testing muy rápidamente incorporado. Y a futuro, lo último que les voy a mencionar, a futuro, estamos pensando en incorporar a NIPT, algo que se viene también en el mundo, ya no solo observar trisomías o microlesiones, sino también empezar a observar mutaciones puntuales que pueden ser importantes en algunos casos de enfermedades de alto riesgo de herencia mendeliana para el feto. Estamos hablando de fibrosis quística, estamos hablando de enfermedades metabólicas, de las más frecuentes, de una herencia mendeliana. Así que la idea es poder incorporar y ver esas mutaciones puntuales usando un ensayo de sangre como NIPT. Es un desafío enorme, estamos hablando de otro salto cuántico ya, ¿no? Pero de la utilidad clínica que puede llegar a tener es muy importante y es lo que tenemos en el horizonte mirando a ver si se puede aplicar sobre el ensayo de NIPT esta detección de mutaciones puntuales para hacer un ensayo todavía mucho más rico. Todas las actualizaciones que vamos teniendo sobre este y otros temas que manejamos están en Twitter, así que digamos acá está el Twitter de Editas en donde van a poder seguir distintas actualizaciones y mejoras que vamos haciendo, ya les digo, no solamente sobre este ensayo, sino sobre cualquier otro ensayo que estamos actualizando en este momento. Así que eso es más o menos lo que le quería contar, cuál es el estado actual de NIPT en el mundo, por qué fue adoptado, resumiendo muy rápidamente por qué fue adoptado tan rápidamente. Ustedes saben, es el test genético de mayor adopción en la historia. Nunca un test genético tuvo una adopción tan grande como esta, ni siquiera los test de cáncer de mama y ovario en los BRCA, que son genes hiperestudiados, han tenido este nivel de adopción o esta curva de adopción tremenda, ¿no? Y esto, como les decía, tiene que ver con la utilidad clínica que tiene el ADN libre circulante y el impacto que tiene clínico, no solo en obstetricia, sino también, como probablemente en otro caso les contemos también, en oncología. Así que bueno, sin más, le paso de vuelta a Lucila para el cierre del webinar. Muchas gracias.
Hola, ¿me pueden escuchar? Hola, Martín, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, ahora vamos a hacer las preguntas. Lo que vamos a hacer es, las escriben por el chat y yo se las leo a Martín y él las contesta. Mientras les voy diciendo que toda esta información, todo el webinar va a quedar grabado en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube. Pueden acceder a través de www.biosystems.com.ar. Cualquier pregunta que quieran hacer, la pueden hacer también a info@biosystems.com.ar. Esperamos un ratito a ver si surge alguna pregunta y si no, damos por terminado el webinar. También se pueden suscribir a nuestro newsletter para recibir información y saber cuándo van a ser los nuevos webinars.
Hola a todos. Bueno, les quiero agradecer a todos la presencia en este webinar y especialmente le quiero agradecer a Martín por su presentación. Por ahora no hemos recibido preguntas, así que damos por finalizado el webinar y los esperamos para el próximo webinar que ya calculo que van a quedar para el año 2018. Les doy las gracias a todos y muy feliz año para todos y nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias, Martín, nuevamente.